La historia comienza con nuestro protagonista, Teru Sadu, golpeando a un goblin con su flecha. Junto con otras personas, se animó a sí mismo, sintiéndose orgulloso de haber golpeado al goblin. Sin embargo, escuchó algo a su lado y vio a un goblin masivo gruñendo con furia. El enorme goblin golpeó el suelo con furia y lanzó una gran piedra hacia él. Estaba sorprendido, pero logró esquivarla a tiempo. Rápidamente ajustó su posición, apuntó su flecha al enorme goblin y la soltó. Teru Sadu era un aventurero que siempre había soñado con estar en otro mundo. Desde que era niño, había estado obsesionado con fantasías de alta fantasía. En la escuela primaria, incluso inició un club de magia y se sumergió profundamente en la investigación. Llevó esto un poco demasiado lejos e incluso salió en las noticias, lo que le hizo considerar renunciar a su sueño. Sin embargo, no podía dejar ir su anhelo por otro mundo. Asistió a una universidad prestigiosa conocida por sus desafiantes académicos y tuvo la oportunidad de unirse a su centenaria Sociedad de Magia Oscura. Ahora veía que su arduo trabajo estaba dando frutos y exclamó emocionado que el día siguiente sería el gran día. Había pasado toda su vida investigando cómo llegar a otro mundo. Sabía que la gente generalmente termina en otro mundo por accidente, como al ser golpeado por un camión, pero él iba a ir allí intencionalmente. Juró encontrar grandes amigos, completar misiones y disfrutar del mundo de fantasía que siempre había soñado. Miró el símbolo que había dibujado, dándose cuenta de que significaba todo para él. Luego rebuscó en su bolso, sacó un pequeño cuchillo e hizo un pequeño corte en su dedo. Dejó caer su sangre sobre el símbolo, pensando que con la historia centenaria de la sociedad y los datos recopilados por sus predecesores, junto con sus cálculos, este debería ser el paso final. Cuando su sangre tocó el centro del símbolo, levantó las manos y esperó el siguiente turno de eventos. Sin embargo, cuando nada sucedió, intentó ansiosamente activarlo moviéndose alrededor del símbolo. Desafortunadamente, todavía no funcionaba. En su desesperación, notó su juguete de peluche en la estantería, lo agarró y lo colocó dentro del símbolo. Le pidió disculpas, ya que sería su sacrificio. Colocó el oso de peluche en el centro y preguntó, ¿qué tal? Esperó un poco, pero aún así no hubo reacción, lo que lo dejó sintiéndose decepcionado. Se preguntó por qué aún no sucedía nada, se levantó, miró su oso de peluche por un momento, se dio la vuelta y estaba a punto de salir del símbolo, pero entonces una luz emergió del símbolo, lo cual lo sorprendió. No podía creerlo y se preguntó si esto podría ser. Emocionado, gritó que finalmente lo había logrado. Sin embargo, en ese momento, unas manos lo agarraron del cuello, dejándolo confundido. Las manos lo levantaron, dificultándole respirar, y murió en solo un minuto. Lentamente abrió los ojos y escuchó a alguien diciendo adiós que parecía haber recuperado la conciencia. Abrió los ojos completamente y vio a una dama y a un anciano frente a él. El anciano lo regañó por hacer algo tonto, lo que lo preocupó y confundió. El anciano le mostró un sistema y le pidió que echara un vistazo. Se sorprendió al ver un informe de noticias que decía que en la sala del club de la Universidad del Imperio, un estudiante de cuarto año llamado Terus había sido encontrado muerto. Esto lo hizo preguntarse si era él y si había muerto. Se dio cuenta de que ahora era una persona muerta, pero aún así preguntó alegremente si la magia había funcionado. El anciano respondió con frustración que sí, pero le dijo que en su mundo, la Tierra, los dioses nunca enseñaron magia a los humanos, por lo que era sorprendente cómo la descubrió por su cuenta. Mientras miraba a su alrededor, el anciano le dijo que en verdad era impresionante, pero el círculo mágico que dibujó no era uno de transporte, sino de reencarnación. Le preguntó al anciano qué quería decir. El anciano explicó que también era uno incompleto, ya que no especificó un destino o un propósito. Pensó por un momento y luego gritó en pánico. Después de calmarse, le dijo al anciano que necesitaba cambiar de enfoque y le preguntó emocionado si iba a ser reencarnado. Pensó que, dado que siempre había estado fascinado por otros mundos, no podía dejar pasar esa oportunidad. Si estaba muerto, bien podría ir a otro mundo. El anciano le respondió que sería reencarnado, pero le explicó que la reencarnación había sido abolida hace mucho tiempo, lo cual lo sorprendió. El anciano le dijo que solo recientemente se había reinstaurado debido a la nueva ley de reciclaje de almas. Le preguntó al anciano qué quería decir con la ley de reciclaje de almas y el anciano le respondió que, en resumen, usar la magia para la reencarnación contaba como suicidio, ya que había muerto en el proceso. Se sorprendió al oír esto y preguntó si realmente había cometido suicidio. El anciano le respondió que el suicidio era imperdonable y el acto de matarse a uno mismo contaba en su contra en el proceso de reencarnación.
Además, había quienes tramaban conservar las habilidades de su vida anterior, por lo que muchos terminaban en situaciones terribles en sus próximas vidas. Le preguntó al anciano qué tan terribles eran esas situaciones y el anciano le respondió que era como nacer y morir inmediatamente, nacer en la miseria, ser vendido como esclavo por padres crueles o incluso reencarnarse como bestias, demonios o insectos. Eran situaciones en las que estar agradecido solo por poder vivir. Al oír las palabras del anciano, se puso pálido de miedo y gritó que no había forma de que se convirtiera en algo así. Luego, con voz temblorosa, le dijo al anciano que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, menos una bestia, demonio o insecto. El anciano, con tristeza, le dijo que no había mucho que pudiera hacer, pero aún así le preguntó sobre habilidades de trampa. El anciano le preguntó a la dama qué eran esas habilidades de trampa, pero la dama se encogió de hombros, actuando como si no lo supiera tampoco. El anciano le preguntó si estaba hablando de habilidades especiales y le dijo que existían en el mundo que él gestionaba, pero que no había nada demasiado poderoso. Le pidió dulcemente al anciano si podría tener esa habilidad especial cuando se reencarnara y el anciano le respondió que las habilidades especiales eran útiles, pero que tomaban tiempo y esfuerzo activarlas, además de que las condiciones para su activación eran a menudo difíciles de cumplir. Se dio cuenta de que era un riesgo que valía la pena tomar y comenzar con una desventaja significaba que necesitaría más que habilidades regulares, así que le pidió al anciano si podría tener la habilidad más especial. El anciano se rió mientras le decía que seguía pidiendo incluso después de todo lo que había dicho y, dado que era la primera persona en reencarnarse después del levantamiento de la prohibición, podría considerarlo, pero no podía hacer excepciones. Luego, el anciano le preguntó seriamente si aún estaba dispuesto a hacerlo. Apretó los puños y los dientes, y respondió con confianza que sí, sabiendo que no podía echarse atrás ahora. El anciano le dijo que antes de que malinterpretara, todos los recuerdos de su vida anterior serían borrados, lo que lo sorprendió, y le dijo al anciano que eso era nuevo para él. El anciano le recordó que le había dicho que no podía hacer excepciones, así que le preguntó al anciano si incluso su conversación actual sería borrada. El anciano le respondió que todo sería borrado antes de la reencarnación y que no podía esperar hacer trampa al sistema. Entró en pánico al oír esto y estaba a punto de decirle al anciano que tal vez preferiría una habilidad regular, pero entonces apareció una ventana del sistema que mostraba que su muerte había sido antinatural. Luego, el sistema liberó una luz que golpeó su cabeza, su cuello, su pecho y cada parte de su cuerpo, y luego voló directamente hacia la tierra. Luego, voló hacia la ciudad, pasó por las personas en la calle, personas hablando, una dama cerca del callejón, aquellos dentro del callejón donde unos niños estaban golpeando a alguien diciendo que era aburrido porque no había nada valioso en él. Luego, el alma entró en el niño golpeado en el suelo, haciendo que el niño se despertara y viera a 3 niños alejándose, pero luego su visión lentamente se volvió borrosa y sus ojos se cerraron. Sus ojos se cerraron lentamente y una luz le mostró que su habilidad especial era desconocida. La condición era renacer después de la muerte, lo cual se confirmó, y adquirió los recuerdos de su vida anterior. Abrió los ojos una vez más y recordó todo. Trató de levantarse, sabiendo que estaba cerca, y notó que estaba en una situación difícil, pero sabía que aún no había hecho nada extraordinario. Estaba contento de haber logrado reencarnarse y recuperar sus recuerdos, porque gracias a eso no podía morir allí. Su nombre era Torosadu y en su vida anterior había sido Terus. Durante una ceremonia de bautizo a los 6 años, se reveló que tenía una habilidad inútil llamada texto ilegible. Debido a esto, su padre alcohólico decidió abandonarlo en un bosque lleno de monstruos. Esta fue la razón por la que huyó a una ciudad relativamente grande llamada Saisi, que estaba a unos días de su aldea. La vida era una lucha y apenas conseguía una comida cada pocos días. Estaba en dolor, preguntándose qué debía hacer ahora. No tenía dinero, era débil y todavía un niño. Los adultos tampoco parecían tenerle lástima. La elección obvia en ese otro mundo no estaba clara. Caminó por la calle ocultando su rostro de la gente. Se detuvo frente a un gran edificio y vio que era el gremio de aventureros. Abrió la puerta del gremio, pero 4 miembros lo rodearon diciéndole que se fuera porque era el gremio de aventureros. Ignorándolos, pasó de largo, pero alguien lo agarró de su abrigo por detrás y lo levantó diciéndole que no los ignorara. Luego, una dama llamó al hombre Mab y gritó que no debería haber violencia. Mab lo bajó y lo colocó frente a la dama en el mostrador. La dama le susurró que Mab le habló intencionalmente primero para que otros aventureros no lo molestaran. Miró a Mab y se alegró de haber encontrado finalmente una persona amable en ese mundo. Luego,
Le dijo a la dama que le gustaría registrarse, pero ella le informó que había una tarifa de registro, lo que lo sorprendió y lo hizo gritar que era una novedad para él. Pero entonces sintió una sensación de déjà vu. Le preguntó a la dama cuánto era la tarifa de registro y ella respondió que eran 10 monedas de plata. Esto le hizo darse cuenta de que estaba en problemas, ya que 10 monedas de plata en este mundo eran como 10,000 yenes en su mundo anterior. Estaba dispuesto a registrarse incluso si tenía que pedir dinero prestado, pero su situación actual ya era precaria. Además, había huido de la aldea, por lo que no tenía a nadie que avalara su identidad. Sin embargo, Mab le arrojó una bolsa de monedas, diciendo que cubriría el costo por él. Miró a Mab sorprendido, luego uno de los aventureros le dijo a Mab que una vez que el niño obtuviera la etiqueta, podría huir. Mab le dijo al aventurero que ese era el punto y que deberían hacer una apuesta para ver si el niño trabajaría duro y devolvería las 10 monedas de plata que le prestó. El aventurero pensó que no era mucha apuesta y dijo que nadie apostaría por un niño. Sin embargo, Mab insistió en que estaba apostando por el niño, por lo que el aventurero apostó 15 monedas de plata a que el niño huiría. Otro apostó 5 monedas de plata a que el niño se holgazanearía y 20 a que moriría antes de devolver el dinero. Toro miró a Mab y pensó que a pesar del exterior duro de Mab, definitivamente era una buena persona. Le agradeció, pero Mab le acarició la cabeza y le dijo que no se hiciera ideas equivocadas. La dama le susurró que era bueno para él. Explicó que Mab era un huérfano que se convirtió en aventurero después de una vida difícil y probablemente vio un poco de sí mismo en Toro. Procedieron con su registro. La dama se presentó como Naya e instruyó a Toro a tocar la bola brillante que se parecía a la bola de cristal de la ceremonia de bautizo. Cuando la tocó, emanó una poderosa luz y apareció un papel con escritos. Nai vio que su nombre era Toro y se sorprendió al ver que su habilidad era el texto ilegible. Nai permaneció en silencio mientras lo miraba y él le preguntó qué era la habilidad de texto ilegible. Ella respondió que, por ejemplo, al practicar constantemente técnicas de lanza y costura, uno puede mejorar sus habilidades y desbloquear habilidades únicas. La voz del mundo los guiará en la adquisición de estas habilidades. Le preguntó si dijo la voz del mundo y ella respondió que sí, luego le dijo que también se refería a la voz de los cielos y que guía a todos en el desbloqueo de sus habilidades, a lo que él respondió que entendía. Se preguntó si podría ser la misma voz que escuchó cuando estaba al borde de la muerte y recuperó los recuerdos de su vida pasada. Nai le dijo emocionada que, dado que tiene la habilidad de texto incomprensible, probablemente no sabe en qué campo debería especializarse, pero al intentar varias cosas debería obtener algo de claridad y debería esforzarse al máximo. Él respondió que lo haría y le agradeció mucho. Nai le dijo que esperara allí y vio que se dirigía hacia algo que parecía una fotocopiadora mágica. Abrieron la tapa para poner el papel dentro y la cerraron, dejándolo sorprendido de que realmente fuera una fotocopiadora mágica. Ella agarró algo del otro lado y le dio una etiqueta mientras le decía que era su etiqueta que probaba que era miembro del gremio de aventureros. Le agradeció y miró su etiqueta, donde vio su nombre, luego ella le recordó que debía usarla alrededor de su cuello, así que lo hizo. Ella emocionada le dijo que le explicaría sobre el gremio de aventureros. Le explicó que opera con un sistema de rangos que comienza con el rango G para principiantes y los avances son G, G, GI, F y así sucesivamente, haciéndole darse cuenta de que parece un largo viaje para subir esos rangos. También le dijo que una vez que alcanzara el rango B y superiores, sería considerado elite y el rango más alto era SI, pero debería tener cuidado porque cualquier crimen que cometiera se registraría en su etiqueta y una vez que cometiera un crimen sería expulsado del gremio en el acto, además de ser entregado a los guardias independientemente de la gravedad del delito. Le dijo que había muchos aventureros rudos, pero la mayoría seguía las reglas y completaban sus misiones, así que no debería preocuparse, haciéndole pensar que parecen rudos pero en realidad son personas decentes. Le dijo a Nai que le gustaría comenzar una misión pronto, pero ella le dijo que se calmara porque era la hora del almuerzo y, como celebración por convertirse en aventurero, el almuerzo corría por su cuenta, lo que lo emocionó y le agradeció. Un minuto después, en una taberna, Nai le sirvió comida, vio sopa de champiñones rellenos de jamón y pan de horno holandés, haciéndole babear y llorar de hambre. Mojó el pan en la sopa y lo puso inmediatamente en su boca, sus lágrimas fluyeron por sus mejillas porque sabía muy bien. Nai lo miró con una sonrisa y le dijo que tenía curiosidad, luego le preguntó si venía de una familia acomodada porque era educado y tenía buenos modales en la mesa, pero añadió que no tenía que responder si era un tema sensible.
Él respondió que su familia era solo un hogar de pobres agricultores y que su madre había fallecido poco después de que él naciera. A los 6 años, huyó de casa porque planeaban abandonarlo en el bosque. Nai le preguntó si era porque querían reducir la cantidad de bocas que alimentar y él respondió que era algo así. Luego le dijo que a menudo lo golpeaban y pateaban, así que no estaba apegado a ellos en absoluto. Miró tristemente el cuenco, recordando que el viaje a esa ciudad fue duro. Un enorme monstruo toro lo atacó, pero luego algo atacó al toro y vio otro monstruo atacándolo. Esto lo hizo saltar de shock y miedo. Logró llegar a la ciudad de Saisi, pero no fue amable con los débiles como él. Siempre luchaban por las obras que lograban encontrar y apenas sobrevivir era su rutina diaria, pero gracias a esa comida bebió la sopa que quedaba en el cuenco sabiendo que podría vivir unos días más gracias a ella, mientras Nai lo miraba con una sonrisa. Llamó a Nai, que estaba ocupada en el escritorio, y le dijo que había completado la misión de limpiar las canaletas mientras estaba cubierto de suciedad. Ella le informó que había un pozo en la parte trasera para que se refrescara y añadió que la ropa de repuesto podría ser un poco grande, pero que aún podía usarla. Le agradeció profusamente y se dirigió a la parte trasera del gremio, donde vio el pozo. Puso el cubo para sacar agua justo cuando estaba a punto de levantarlo. Alguien gritó diciendo que olía mal, lo que hizo que soltara el cubo lleno de agua. Miró hacia arriba y vio a un hombre a su lado. Se enojó al escucharlo y le dijo al hombre que él también olía mal. El hombre se enfadó al escuchar esto y le retó a que lo dijera de nuevo. Luego, el hombre lo empujó mientras comentaba que parecía y olía como si no se hubiera bañado en mucho tiempo, incluso los harapos que llevaba habían cambiado de color debido a la suciedad. El hombre le dijo que no tenía opción y calentaría algo de agua, gritándole que se bañara. Aún estaba enojado por un momento, pero luego se dio cuenta de que el hombre con barba era amable. El hombre vertió agua en un gran cubo y se preguntó cómo la calentaría. El hombre cantó y salió fuego de su mano, luego puso su mano dentro del cubo de agua, lo que le hizo preguntarse si era magia. El agua comenzó a hervir, dejándolo asombrado. El hombre le dio una palmada en la cabeza y le dijo que se apurara y se metiera. Probó el agua con su dedo, emocionado porque era su primer baño en mucho tiempo. Si contaba su vida anterior, habían pasado 8 años. Luego, el hombre lo levantó y lo colocó en el gran cubo. El hombre le lavó rápidamente la cabeza y le ordenó que moviera sus manos, a lo que él respondió que sí. Minutos después, terminó de ducharse y se sintió refrescado. Una voz le informó que su habilidad especial se había activado, una condición de quitar años de suciedad acumulada se había cumplido, confirmando la adquisición del hechizo de purificación. El hombre le preguntó qué pasaba y él explicó que acababa de escuchar la voz del mundo y parecía haber aprendido purificación. El hombre le dijo que la condición para aprender el hechizo de purificación debía haber sido el baño y preguntó si variaba de persona a persona. El hombre respondió que sí, y que la misma habilidad podría adquirirse a través de diferentes medios. También mencionó que los talentos innatos juegan un papel en ello. Una forma de aprender hechizos de fuego sería interactuar continuamente con el fuego y la clave para aprender una habilidad es probar diferentes enfoques. Aún así, nadie habría pensado que aprendería un hechizo raro bajo tal condición. Se sorprendió al escuchar que era un hechizo raro y el hombre mayor le dio una camisa para usar. Le agradeció profusamente al hombre. El hombre le dijo que no había necesidad de agradecerle y que él mismo se daría un baño, así que debía irse. Más tarde, estaba ocupado mirando el tablero de misiones cuando Nai lo llamó y le dijo que el jefe de la sucursal de su gremio quería hablar con él. Se preguntó qué podría querer de él una persona tan estimada. Un minuto después, llamó a la puerta y preguntó si podía entrar, a lo que la persona desde dentro respondió que adelante. Entró y se sorprendió al ver al hombre con barba. Nai le dijo que cuidara sus modales porque era el jefe de la sucursal, Leo, lo que lo sorprendió aún más. Se inclinó mientras le decía a Leo que quería agradecerle por lo de antes y Leo le dijo que estaba bien, así que debería sentarse. Leo mencionó que había escuchado de Nai que no tenía dinero ni lugar para quedarse, a lo que él respondió que sí. Entonces, Leo le ofreció un trato. El gremio tenía una habitación vacante con una cama y era libre de usarla mientras tanto, pero a cambio tenía que ayudar con la limpieza y asistir a Nai y al resto del personal del gremio. Por supuesto, se le pagaría por su trabajo. Emocionado, le preguntó a Leo si estaba seguro y Leo respondió que Nai había sido bastante insistente al respecto, así que era lo menos que podía hacer. Podría haber pedido prestado a Mob, pero seguía siendo un aventurero de principio a fin. Luego, Leo le aconsejó que no huyera sin saldar su deuda, ya que mancharía tanto su historial como la confianza del gremio de aventureros.
Le dijo que debía comportarse con el honor esperado de un aventurero, a lo que respondió que sí. Leo también notó que parecía haberse herido la cabeza, así que le sugirió que tratara esa herida en la sala médica con su magia y le dijo que estaba despedido. Salió de la habitación agradeciendo emocionadamente a Leo, y Leo le dijo a Nai que, tal como ella y Mo mencionaron, aún había una chispa en los ojos de Toro. Leo también mencionó que, si bien la habilidad de texto incomprensible tiene sus inconvenientes, debería al menos permitir que Toro se las arregle en la vida diaria. Por otro lado, en la habitación de repuesto, estaba asombrado al ver el lugar y se lanzó directamente a la cama, gritando emocionado que finalmente tenía su propia cama nuevamente. Luego saltó de felicidad y se dijo a sí mismo que deberían dar lo mejor de sí mañana. Al día siguiente, estaba en pánico porque se había quedado dormido, así que se levantó inmediatamente y se disculpó con Nai por haber dormido de más. Nai simplemente lo saludó con un buenos días y le dijo que se lo tomara con calma, porque sabiendo cómo fue el día de ayer para él, decidió dejarlo dormir. Él se despidió de ella mientras le decía que se iba a trabajar y ella le dijo que contaban con él. Luego comenzó a limpiar las paredes y el suelo. Notó que estaban ocupados con algo y les preguntó si había algo en lo que pudiera ayudar. Uno de ellos respondió que había mucho, pero no creía que supiera leer. Él les dijo que podía leer y escribir perfectamente y que también sabía aritmética, así que debería poder manejarlo si era algo como archivar documentos simples, lo que lo hizo alegrarse por los recuerdos de su vida pasada. Los aventureros se sorprendieron al escuchar sus palabras. Alguien le agarró el hombro y le preguntó si realmente podía leer, escribir y hacer aritmética. Respondió que sí, y Nai le dijo que los ayudara. Los aventureros no podían creerlo. Uno de ellos dijo que lo único que sabía leer y escribir era su nombre, otro dijo que ni siquiera podía escribir, y otro dijo que podía contar hasta 10, pero su amigo le dijo que solo estaba sumando y restando con sus manos. Después de recoger todo, caminó mientras sostenía los papeles, pero luego se detuvo y recordó que no había hecho ninguna misión hoy, lo que significaba que sus ganancias eran 0, haciendo que Nai entrara en pánico y le recordara los papeles. Unos días después, notó que sus días habían estado ocupados desde que comenzó a quedarse en el gremio. Ayudar con el trabajo del gremio día y noche significaba que no tenía tiempo para relajarse. Completó misiones de escolta para principiantes durante el día e incluso se acostumbró al trabajo físico agotador. En poco más de medio mes, pudo pagar su deuda a Mab. Llamó a Mab, que estaba en el escritorio, y le agradeció por prestarle dinero. Mab le dijo que no lo mencionara y gritó que aquellos que apostaron a que Toro fallaría debían pagar, porque Toro había devuelto el dinero. Los aventureros que apostaron se sorprendieron al escuchar esto, y Mab les preguntó enojado qué significaba eso. Después de recoger las apuestas, Mab le dijo que hizo tanto dinero gracias a él, así que le dio su parte. Esto lo hizo llorar de emoción porque Mab era tan amable. Luego, Nai le dio el pago del día y le preguntó por qué no usaba ese dinero para sus necesidades. Explicó que había subido de rango de G a G, así que podría hacerlo, sabiendo que una vez que alcanzara el rango F, podría hacer misiones de recolección de hierbas en el bosque o derrotar liebres cornudas y similares. Así que decidió que iría de compras hoy. Salió del gremio pensando que ir de compras en su mundo no era algo que esperaba con ansias, pero ir de compras en su tan admirado otro mundo era súper divertido. Más tarde, vio la tienda y pensó que debía ser la tienda de segunda mano de la que Nai le había hablado. Nai le dijo que se asegurara de comprar ropa más grande porque los niños crecen rápido, así que pensó que compraría ropa de gran tamaño y una capa para protegerse de la lluvia. Después de eso, su siguiente parada fue la tienda de armas. Llegó a la tienda y se dio cuenta de que Nai tenía buenas conexiones porque incluso conocía una tienda como esa. Luego recordó que, según Nai, la tienda estaba dirigida por enanos, pero nunca había visto un enano antes. Pensó que era raro ver subrazas aparte de los humanos en esa ciudad, pero había conocido a bestias en el gremio de aventureros, así que se preguntó cómo sería su primer encuentro con enanos. Luego entró en la tienda y llamó al dueño. Quedó asombrado al ver el equipo y se preguntó dónde estaba el tendero. Alguien desde atrás le dijo que mirara los artículos mientras esperaba un poco, pero después de unos minutos nadie vino, así que decidió mirar detrás pensando que el tendero había dicho un poco. Pero seguro que el tendero estaba tomando su tiempo y se preguntó si todavía estaba ocupado. El tendero, que estaba ocupado haciendo algo, miró hacia atrás y lo vio, lo que le hizo recordar que había un cliente. El anciano le preguntó si era un niño y él respondió que sí. El anciano le preguntó si lo habían enviado sus padres y él respondió que no. Luego le preguntó al anciano si no iba a templar la espada mientras señalaba la espada.
pero el anciano solo le preguntó de vuelta qué era eso. Él respondió que no sabía mucho al respecto, pero que es cuando golpeas el hierro mientras está caliente y luego viertes agua sobre él para templarlo. Además, aparentemente, así es como endurece el hierro. El anciano le dijo que era la primera vez que escuchaba eso, pero que sonaba bastante lógico y le preguntó si no doblaría el hierro. Pero luego el anciano pensó que siempre podría regular la fuerza que usaba. Luego, el anciano miró la espada detrás de él con sudor y señaló algo mientras decía que las dagas que necesitaba estaban en la estantería de allí, así que debería ir a recoger una. Le estaba dando una gratis como agradecimiento por contarle sobre el templado. Quedó asombrado al escucharlo y le preguntó al anciano si estaba seguro, pero se sorprendió al ver que el anciano estaba trabajando de nuevo y se dio cuenta de que el anciano estaba ansioso por ponerlo en práctica de inmediato. Así que solo agarró una de las dagas mientras le decía al anciano que aceptaba su amable oferta. Después de agarrarla, se posicionó, balanceó su daga y le preguntó al anciano qué pensaba, pero el anciano no respondió porque estaba ocupado trabajando, lo que le hizo preguntarse si el anciano solo lo iba a ignorar. Agradeció al anciano por la daga y dijo que se marcharía, a lo que el anciano respondió que sí, haciéndole pensar que eso se suponía que iba a ser lo más destacado del día, pero que fue diferente a lo que esperaba. Más tarde, después de que Nai viera sus cosas, le dijo que a su edad era totalmente aceptable elegir algo llamativo. Él le dijo que eran mucho más cómodas que la ropa que había estado usando, así que se dijo a sí mismo que solo lo dejara pasar. Ella le dijo que su impermeable no estaba nada mal y que, aunque lo hiciera tasar, el material era algo defectuoso, pero era barato, así que estaba bien. Él pregunta qué es tasar, sabiendo que en otras palabras estaba destinado a escucharlo en un mundo diferente. Ella le explicó que era una de sus habilidades y que podía usarla en objetos. Él le pregunta si puede tasar personas y ella responde que solo una sección de su habilidad ha sido desbloqueada hasta ahora, así que no puede, pero que aún es bastante útil en objetos y puede usarla para tasar el botín que obtiene de las misiones y evitar ser engañada por los comerciantes, pero que se ha convertido en una habilidad más versátil desde entonces. Él le preguntó qué tenía que hacer para poder usarla en personas y ella respondió que tenía que cumplir con los requisitos y que el rango de la habilidad también era un factor. Con un rango de tasación S, puede tasar cualquier cosa una vez que cumpla las condiciones necesarias, pero si es de rango G, nunca podrá tasar personas, sin importar cuánto intente cumplir los criterios. Además, escuchó que incluso puede identificar talentos personales con un rango de tasación S y le dijo que, en ese caso, podría ayudarle a descubrir cuál es realmente su habilidad de texto codificado, a lo que ella respondió que podría ser posible. Le dijo que recientemente aprendió la habilidad de purificación, pero le preguntó si el texto codificado se puede aprender de manera similar al cumplir la condición, y ella se sorprendió al escuchar que había aprendido a purificar y le dijo que era un hechizo raro que aprenden los sanadores. Luego le dijo que tal vez su habilidad de texto codificado sea una habilidad de sanación y él le preguntó si así es como funciona. Ella respondió que tenía una habilidad con texto codificado, así que debe ser un sanador si pudo aprender a purificar, pero luego recordó algo y le preguntó si también había aprendido el hechizo limpiar, pero él respondió que no, dejándola sorprendida. Él entró en pánico, preguntándole si eso era malo. Ella le explicó que purificar es una habilidad de alto rango que aprenden los sanadores, pero para aprenderla primero debe conocer la habilidad de bajo rango limpiar y la habilidad de rango medio purgar antes de adquirir la habilidad de alto rango purificar. Aún así, en su caso, aprendió a purificar de inmediato, por lo que no lo convierte en un sanador. Luego pensó en una habilidad que le permitiera aprender a purificar al instante y pensó seriamente por un momento mientras él esperaba emocionado su respuesta, pero se disculpó con él porque nunca había escuchado de una habilidad así, dejándolo sorprendido. Así que el misterio de la habilidad de texto codificado de Toro solo se profundiza. Al día siguiente, estaba ocupado entrenando su daga afuera cuando Nai lo llamó y le dijo que se acercara por un momento. Él se detuvo y le preguntó qué era. Ella le dijo que había hecho un gran trabajo hoy y le dio su paga, haciéndolo feliz y contento porque había estado pensando en comprar todo tipo de cosas, pero sabía que no podía comprarlas todas de una vez, así que necesitaba listarlas en orden de prioridad. Mab le preguntó qué estaba haciendo porque parecía estar divirtiéndose, pero él simplemente se alejó felizmente, haciendo que Mab pensara que algo no estaba bien y le gritó, pero luego accidentalmente se topó con alguien en el camino y se disculpó con Leo. Leo le preguntó si estaba bien y él respondió emocionado que hoy había recibido su segundo pago del día, haciendo que Mab se riera.
Leo le dijo felizmente que, al verlo tan animado, debería tomarse el día libre y él le agradeció felizmente. Luego le saludó con la mano porque se dirigía a salir. Mob y Leo sonrieron mientras lo miraban. Un minuto después, se detuvo al caminar y recordó que necesitaba agradecerle a Angus, quien era el tendero enano. Mientras se dirigía a la tienda, vio gente afuera y procedió a caminar hacia la tienda de Angus. Llamó a la puerta y entró, preguntándose si Angus no estaba dentro de su tienda. Luego caminó hacia la puerta trasera pensando que no estaba allí como cliente hoy y llamó a Angus para preguntarle dónde estaba. Angus le preguntó quién estaba allí y si era el chico de la última vez. Él respondió que quería agradecerle por darle una de sus dagas, pero entonces Angus lo levantó mientras le decía que eso podía esperar y que templar el hierro lo hacía más duro pero también más quebradizo. Luego le preguntó qué debía hacer. Le dijo a Angus que se calmara porque lo estaba lastimando. Angus entró en pánico y lo soltó, disculpándose con él. Luego le dijo que había estado experimentando con todo tipo de cosas desde entonces y que se habían vuelto más duras pero también más quebradizas, haciéndolo gritar en su cabeza que no tenía sentido hacerlo. Le dijo a Angus que una manera de fortalecer el metal templado es mediante el recocido y que el templado y el recocido van de la mano. Luego le dijo a Angus que cuando golpeaba el hierro a una temperatura más baja que cuando lo templaba, aparentemente se volvía más duradero. Y menos propenso a romperse durante el proceso de templado, debería aplicar una arcilla especial llamada yatuchi a la hoja, lo que hace que se enfríe más rápido y se endurezca. Angus respondió que entendía, luego le dijo a Angus que si hacía todo eso, las armas deberían salir bien. Angus se emocionó y le agradeció, luego le dijo que pensaba que había visto un destello de luz y que debería permitirle llamarlo maestro, pero él le dijo a Angus que maestro era demasiado porque simplemente le había compartido lo que sabía. De repente, una voz le dijo que su habilidad especial de activación, la condición de ser experto en reconocer lo que los verdaderos expertos realmente reverencian, se confirmó. Como resultado, había obtenido los ojos de la verdad, lo que lo confundió y se preguntó si era una habilidad de tasación. Angus le dijo que haría algo bueno usando la información que le dio y que debería venir a verlo en un mes, a lo que él se inclinó ante Angus y le agradeció, luego le dijo a Angus que se marcharía. Un minuto después, caminaba por la calle y miraba las diferentes tiendas a su alrededor, planeando emocionado probar su habilidad. Luego usó los ojos de la verdad y se asombró al ver las cualidades y condiciones de las frutas, cosas y armaduras, pero notó que no podía usarlo en personas, aunque sabe que su nueva habilidad es bastante útil. Agarró una de las naranjas y se preguntó si así es como Nai ve las cosas cotidianas, ignorando que podría haber sido engañado si no fuera por esa habilidad y solo comprando las buenas. La señora que vendía la poción le ofreció otra, pero él tomó la que eligió, luego el vendedor de cuero le preguntó por su decisión y él respondió que estaba comprando ese cinturón. El librero no podía creer que pudiera leer, pero él sabía que era una ganga, así que se arrepentiría de no comprarlos más tarde. La gente lo miraba porque pensaban que tenía muchas cosas encima, pero él solo llevaba la caja llena de cosas con una advertencia de frágil e intentaba estabilizarse mientras llevaba todo. Estaba contento de comprar todo lo que quería, pero estaba triste de no tener dinero. Han pasado 2 meses desde que se convirtió en aventurero y la mayoría de los aventureros lo ven como el chico de los recados y el ayudante del gremio, a menudo encargado de misiones simples o punitivas para novatos o infractores de reglas. Pocos lo consideran un aventurero genuino y su rango sigue siendo heavy. Si lo promovieran a F, se le asignarían misiones en las murallas de la ciudad, pero el gremio evaluó su destreza física como insuficiente. Un hombre lo llamó para que fuera al patio y allí los aventureros estaban practicando. El instructor de artes marciales del gremio, Das, le dijo que se había vuelto más delgado desde la última vez que lo vio y que podría participar en su entrenamiento. Miró emocionado su espada de entrenamiento y se preocupó de que lo odiaran ya que no podía entrenar durante 2 meses, pero luego Das le dijo que le mostrara su potencial. De repente, Das lo atacó, pero él saltó a tiempo para evitarlo, haciendo que Das le dijera que tenía buenos reflejos. Luego detuvo sus pies con fuerza para volver a su posición, levantó su espada, la sostuvo firmemente y la balanceó para atacar, pero Das la bloqueó fácilmente y le dijo que estaba desperdiciando demasiado movimiento al balancear su espada. Luego, Das balanceó su espada de madera mientras le decía que se preparara y lo atacara, lo que golpeó su mejilla y luego cayó al suelo mientras Das le decía que había bajado la guardia. Luego Das le dio la mano para ayudarlo y le dijo que tenía potencial. También le dijo que si entendía los conceptos básicos de la batalla, se volvería fuerte, pero primero necesitaban hacer algo sobre su postura, a lo que él respondió que sí.
Se volvió más ocupado desde entonces porque limpiaba el gremio, hacía recados para las misiones y tenía entrenamiento de artes marciales, así que al final del día se acostaba en su cama sintiéndose cansado. Pensó que estaba bien y todo, pero debía haber un método más rápido. Pensó en ordenar y acostarse por ahora. Entonces decidió acostarse y usó su purificación para purificarse, pero luego se dio cuenta de algo y pensó que tal vez podría limpiar el gremio con la purificación. Se preguntó cuán potente era su magia para empezar, así que planeó probarlo en su habitación primero. Puso su mano en el suelo y usó su purificación para limpiar su habitación. Un minuto después, cada rincón de su habitación brillaba en limpieza. Notó que las paredes eran originalmente blancas y que aún tenía magia, así que planeó extenderlo más y trató de purificar todo el gremio. Después de eso, miró y no escuchó nada, así que se dio la vuelta para irse, sabiendo que debía caminar para ver si algo había cambiado. Pero cuando estaba a punto de caminar, sintió dolor en su cuerpo y se cayó al suelo con fuerza. Alguien corrió hacia su habitación en pánico y Leo le preguntó si lo había hecho, pero él solo rió cansadamente. Hace unos momentos, Leo, Nay y los aventureros estaban sorprendidos al ver que el gremio estaba purificado y preguntaron con pánico qué era. Él se disculpó cansadamente con Leo y le dijo que probablemente era él, haciendo que Leo se preocupara y le preguntara si estaba bien. Leo le dijo que probablemente se había quedado sin mana y lo llamó tonto, diciéndole que no usara la purificación en las cosas más pequeñas. Normalmente, se usaría contra los no muertos o para levantar maldiciones de los objetos. Leo lo levantó y le dijo que usara limpieza para la limpieza regular. Luego, Leo lo puso en la cama y le aconsejó que descansara por el día, pero él le dijo a Leo que aún no había terminado. Aún así, Leo le dijo que recuperaría mana una vez que durmiera. A la mañana siguiente, usar purificación ayer liberó su horario, así que en lugar de limpiar, tuvo más tiempo para practicar su manejo de la espada. Sin embargo, el entrenamiento era en su mayoría ejercicios básicos repetitivos. Das les dijo que entrenaran hasta que se volviera una segunda naturaleza y que la batalla simulada comenzaría una vez que dominaran eso. Era notablemente más joven y más pequeño que los otros aprendices y algunos de ellos incluso tenían sus propios estilos de espada autodidactas. Su ascenso al mundo de los aventureros era claramente una rareza. Recuerda a Nay diciéndole que hay una razón por la que no simplemente entregan rangos más altos a todos, porque necesitan asegurar la calidad de sus aventureros. Después de todo, era una profesión llena de riesgos, así que no pueden tener a cualquiera sumergiéndose en ella sin ser serios. Levantó su espada de madera y la bajó, pensando que tenía suerte. Más tarde, detrás del taller de Angus, llamó a Angus y Angus le dijo emocionado que había llegado. Luego, Angus le dio una palmada en la espalda con alegría mientras le decía que había logrado forjar hojas como nunca antes gracias a él, así que le debía una. Angus levantó una hermosa espada mientras le decía con orgullo que había forjado su hoja corta para él y le preguntó si la aceptaría. Él toma la espada y le agradece mucho a Angus, pero Angus le dice que no lo haga porque debería considerarlo un regalo de su parte solo para agradecerle. Activó sus ojos de la verdad y vio que su precio era de 15 gramos, sabiendo que una sola moneda de oro era aproximadamente 10,000 yenes. Se sorprendió al darse cuenta de que la espada valía 150,000 yenes. Angus le preguntó qué quería decir con 150 yenes y él respondió que no era nada, luego le preguntó a Angus si tal vez le había agregado algo. Angus no podía creer que él pudiera darse cuenta y le dijo que de vez en cuando su habilidad llamada añadir un bono entraba en juego. Hizo una espada hace un tiempo y accidentalmente le dio un +1 en habilidad, así que la gente se volvió loca por ella. Al escucharlo, él se sorprendió y temblaba mientras miraba la espada, luego notó que su agilidad era +5 y sus habilidades eran +2. Pensó que la gente ya se volvía loca por una mejora de +1, así que se preguntó qué más harían si vieran su espada que era +2. 6 meses después, piensa que ha pasado medio año desde que recuperó los recuerdos de su vida pasada. Los recuerdos de su vida pasada eran en su mayoría en forma de conocimiento adquirido, pero sus beneficios no pueden ser pasados por alto. Es como esas historias de fantasía de Isekai donde los personajes usan su conocimiento avanzado para dominar otro mundo, pero después de algunas investigaciones, se dio cuenta de que su conocimiento puede ser un arma de doble filo. Miró el periódico y leyó con temor que un vagabundo murió en un ataque de monstruos. Luego escuchó a alguien preguntar a su amigo si esa persona era el vagabundo rumoreado que apareció en la oficina del gremio comercial para registrarse. Su amigo respondió que no fue muy inteligente de su parte registrarse sin ningún respaldo.
Recordó que el vagabundo quería solicitar una patente aparentemente, pero su idea fue reclamada bajo el nombre de un noble al día siguiente. Su cuerpo fue encontrado en el bosque justo fuera de la ciudad. Sabe que aplicar tecnología avanzada allí puede no ser tan fácil como pensaba. Notó que uno de los participantes se balanceaba demasiado, lo cual es arriesgado. Cuando el oponente de ese participante vio la apertura, puso su espada de madera cerca del cuello del participante. Toro sabe que fue un ataque simple pero práctico. Al decirlo, se le ocurrió una idea y gritó emocionado que haría algo que pareciera simple pero que fuera difícil de imitar prácticamente. Más tarde, con eso en mente, horneó algo de su pan favorito de su vida pasada. Sabía que en ese mundo las prácticas de higiene eran extremadamente inaceptables porque ni siquiera practicaban lavarse las manos, así que fue un desafío solo hornear algo de pan usando levadura. Pero cree que si su plan tiene éxito, podrá hacer un pan agradable y esponjoso y comerlo también. Sabe que con la purificación solo eliminará los microorganismos y logró hacer una levadura. Mientras estaba ocupado en la cocina, Nai lo vio y se preguntó qué estaba haciendo, luego le preguntó qué planeaba hacer con esa fruta empapada en agua azucarada y él respondió que iba a hacer pan con ella. Nai le preguntó si realmente se refería a pan, no a un postre, y él respondió con confianza que sí, luego le explicó que podría usar eso para hacer pan blanco suave a partir de harina, un pan que ella nunca había visto antes. Ella le preguntó emocionada si era el pan blanco de lujo que los ricos comen y le dijo que ella también quería hacerlo. Él le dijo que primero deberían mezclar la levadura con la masa, a lo que Nai respondió que entendía, luego le dijo que en segundo lugar deberían amasar la masa hasta que se vuelva suave, tercero dejarla reposar durante aproximadamente 1 hora para que suba y luego hornear la masa elevada, pero no hay horno, así que usarán una sartén para cocinar la masa. Después de calentarla durante unos minutos, estuvo lista. Él le dijo que no estaba tan esponjosa ya que se cocinó en una sartén, pero estaba bien. Ella le dijo que tenía ese leve olor afrutado y fuera de la cocina, Leo y los demás también olieron el pan. Leo corrió dentro de la cocina y les preguntó si hicieron pan, a lo que él respondió que sí, luego le dijo a Leo que era pan blanco suave y esponjoso. Leo tomó uno de los panes y se preguntó qué tipo de pan era porque era crujiente por fuera pero tan suave por dentro. Leo y Nai comieron el pan y a ambos les gustó su sabor. Nai le dijo que era increíble porque no solo podía leer, escribir y hacer cálculos, sino que también podía hornear pan. Él sonrió con torpeza sabiendo que no era originalmente de ese mundo, así que sabía muchas cosas. El edificio junto al gremio de aventureros sirve como una cantina y pub, que también es administrado por el gremio y suele ser un lugar de reunión para aventureros y gente por igual. Cuando agregaron el sándwich de pan blanco con carne y vegetales al menú, se convirtió en un éxito en una semana. Además, incluso aumentó el número de clientes comunes y fue una creación de Toro, pero lo hicieron la especialidad exclusiva de la sucursal del gremio. Toro podía comer buena comida y recibir refugio del gremio, así que fue una situación de ganar-ganar para él. Estaba ocupado pensando que le gustaba el pan, pero también le gustaba el arroz igual de mucho, pero parecía que el arroz no era un alimento básico en ese mundo porque lo trataban como una hierba común. Utilizaban para alimentar a su ganado, lo que le hizo gritar llorando que debían estar bromeando con él. Pero luego piensa que era su deber como es japonés difundir las maravillas del arroz, aunque sabe que realmente no era su deber, pero aún así quiere comerlo. Así que intentó hablar con Leo sobre eso, pero Leo respondió que nunca había oído hablar de eso, así que decidió servirle a Leo pan hecho con harina de arroz. Leo miró el pan de harina de arroz y estaba a punto de tomar uno mientras le decía que no sabía nada de eso. Leo lo mordió y quedó sorprendido. Leo le dijo que tenía una textura diferente comparada con el pan de trigo, era más masticable y bastante sabroso. Luego Leo partió el pan de harina de arroz por la mitad y notó que se pegaba. Leo estuvo de acuerdo y le dijo que empezarían a vender pan de arroz, lo que lo hizo gritar emocionado sí. Unos días después, notó que el pan de harina de arroz parecía bastante popular, lo que le hizo decir con orgullo que era increíble y sabía que debía pensar en un plato principal hecho de arroz. Se preguntó si tal vez un tazón fácil de comer. Luego comenzó a cocinar el arroz y, como no usaban palillos allí, lo haría amigable para la cuchara cortando en dados la carne de monstruo, luego la salteó con algunos condimentos. Después de que estuvo cocida, puso la carne sobre el arroz y la cubrió con la salsa hecha con los jugos de la carne. Luego, exitosamente, hizo su plato fácil de comer. Así, se creó otro ítem de menú exitoso y la gente se sorprendió de cómo algo que alimentaba al ganado podía saber tan bien. Un día, puso la salsa en el tazón y terminó el plato estilo Chuck.
Tomó una cuchara para comer y estaba a punto de llevársela a la boca cuando la voz le dijo que la activación de su habilidad, el evangelista de la comida condicionada, se había completado, por lo que había adquirido conocimiento sobre plantas, lo que le hizo preguntarse qué demonios era eso y pensar que una habilidad inútil iba a aparecer de alguna manera u otra. I don't ever slow up, no I don't take shit.